Gracias, Antonio, por la invitación. Una disculpa porque esta invitación ya me la había hecho antes, pero bueno, andamos con muchas cosas. Y sí, el tema que nos ocupa hoy es un tema central, porque la lucha por el petróleo es en muchos sentidos la lucha por la nación y de paso también la lucha por la democracia. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque la defensa del petróleo, de los recursos naturales, en realidad esconde una disputa por el control del poder, que ha llevado a infinidad de luchas, de guerras, de violencia, y que en el fondo, decía yo, es también la lucha por la democracia, porque por acaparar, controlar y vender esos recursos naturales, es que en muchos sentidos se ha entregado el poder por encima de la decisión del pueblo, por encima de la democracia, para tener gobiernos que sean aptos para la entrega de nuestros recursos, que sirvan a intereses de los poderosos en el extranjero y los locales, los nacionales. Para eso se ha impedido la democracia en este país. Hoy se pretende utilizar la privatización del petróleo para fincar la restauración del PRI, y es grave porque esto ha pasado en muchas otras ocasiones. Ha pasado en 1880 y tantos, a finales del siglo antepasado, cuando Porfirio Díaz quiso afincar su dictadura. El recurso al que recurrió fue justamente entregar el petróleo. Y pasó también cuando Calles, a fines de los 20, amenazado por las compañías petroleras y por la revolución cristera, por la rebelión cristera, negoció con los norteamericanos la entrega del petróleo, también el aplazamiento, aquí en este caso el aplazamiento de la aplicación íntegra de la Constitución en su artículo 27, esto para dar paso a su maximato y a la creación nada menos que de lo que hoy es el PRI, el Partido Nacional Revolucionario. Es decir, que estas entregas al extranjero y a los poderosos siempre ocultan, siempre tienen detrás alevosos intereses por mantener el poder en favor de una facción. Primero fue para el porfirismo, 30 años de dictadura, luego fue para el priismo, ya sabemos, 70 años de dictadura, 80 años. Miguel Alemán lo intentó cuando quiso reelegirse en los 50s. Él quería formar un propio grupo de poder y negoció con los norteamericanos, producto él mismo de un fraude electoral. De él es ni más ni menos que los contratos riesgos que rompieron con la expropiación petrolera de Cárdenas, dieron marcha atrás. Y sin embargo Alemán fracasó en sus intentos, se le pudo detener por el formidable movimiento social que despertó su decisión. Decía Antonio, en 2008 vimos un intento del panismo por reformar la reglamentación del petróleo en nuestro país. Hicimos un movimiento de resistencia sumamente importante, fuimos parte de él, lo pudimos detener y yo creo, es una tesis que habría que fortalecer más, pero yo la dejo ahí. Yo creo que en muchos sentidos el panismo no se quedó en el poder por haber fracasado en eso, porque hoy una parte fundamental del proyecto de retorno del PRI es ni más ni menos que llevar hasta sus últimas consecuencias la reforma que fracasó Calderón, que fracasaron los panistas, y las esperanzas de los grandes monopolios internacionales, de los grandes inversionistas extranjeros, del reducido capital poderoso que tenemos en este país, es que el PRI logre llevar hasta sus últimas consecuencias el plan neoliberal que todos sabemos inició en el salinismo. Bueno, pues así de grave y así de importante es la lucha por el petróleo en este país, que hoy requiere más que nunca del activismo de nosotros, de que no desmayemos, no nos desanimemos a pesar de que, insisto, detrás del fraude que se cometió el año pasado, un fraude además en el que sobró dinero, en el que hubo exceso de dinero, en el que hubo exceso de compra de voluntades y de conciencias, tenía como objetivo ese fraude garantizar un gobierno ad hoc a la doctrina neoliberal y por tanto
a la venta y a la entrega de nuestros recursos naturales, empezando por el petróleo. Y digo empezando porque vienen muchas cosas más. Ya está la reforma laboral, vendrá la reforma del sistema de seguridad social, habrá muchas más reformas que les llaman ellos estructurales. El objetivo final de todo este grupo de poder es desnacionalizar este país, quitarle sus recursos al pueblo y entregárselas a una minoría y fundamentalmente al extranjero. La venta de nuestros recursos naturales al exterior inicia de una forma desmesurada, decía yo hace un momento. En 1884, cuando Porfirio Díaz planea, acababa de dejar el poder en manos de Manuel González, su compadre y su títere, con el plan oculto, acallado, soterrado, de él regresar para poderse reelegir. La paradoja de Porfirio Díaz era que había llegado al poder en 1876, gracias a una revolución antirreeleccionista. La bandera de Díaz para tomar el poder era la no reelección. Pero Díaz quería quedarse en el poder, quería la reelección y por tanto, bueno, pues necesitaba hacer toda una operación mayor en la que necesitaba entrar en alianza y acuerdos con muchos poderosos que le permitieran, primero, pasar por encima de la ley y segundo, asegurarse los controles de poder económico y político suficientes para poder tener la posibilidad de reelegirse indefinidamente. Y lo hizo. Y además lo hizo muy hábilmente, porque el tiempo en que Manuel González ocupó simbólicamente la presidencia, Porfirio Díaz hizo dos cosas. Primero se hizo nombrar ministro de Fomento, es decir, el ministro encargado de, ni más ni menos, las exportaciones, los contratos de las riquezas naturales. Y segundo, se dedicó a residir durante una buena temporada en los Estados Unidos, en Washington particularmente, para hacer los arreglos económico-políticos que le permitieran regresar al poder. Así lo hizo. Y logró una alianza con Doheny, el norteamericano, y Pearson, inglés, de tal suerte que negoció con ellos la más vergonzosa entrega de recursos naturales, en particular del petróleo. Él hizo la ley minera, la primera ley del petróleo, que implicaba la entrega sin ninguna ventaja para nuestro país de la explotación del petróleo y de la minería. Pero eso le permitió a Porfirio Díaz contar con el poder económico suficiente para quedarse en el poder 30 años, que fue lo que hizo. La coyuntura que permitió su caída fue que Porfirio Díaz, ya avanzado en edad, aconsejado quizás por su ministro de Hacienda, Limantour, que era pro-europeo, empezó a mostrar demasiada inclinación hacia el capital inglés, hacia el capital europeo, y entonces los norteamericanos se molestaron. Los grandes trusts norteamericanos vieron un peligro en esa actitud porfirista. Entonces se da la Revolución Mexicana y se da en un contexto en el que Díaz está inerme, con las alianzas descompuestas, rotas, y los petroleros norteamericanos piensan que una revolución o la llegada de Madero puede serles favorables para recuperar el control absoluto de la explotación en nuestro país. Obviamente Madero no tenía el apoyo de las compañías petroleras, pero les decía yo, no tenía tampoco la oposición. El representante principal de las compañías norteamericanas en México era el embajador norteamericano, Henry Lane Wilson. Él era el que las representaba y las defendía. Entonces, cuando llega Madero al poder, lo visita y ahí se lleva el primer frentazo, porque Madero lo que le dice es que se acabaron las concesiones a la embajada norteamericana. Él recibía incluso un sueldo, le suspende el sueldo, pero lo siguiente que hace Madero es poner en aplicación una ley que impone un impuesto. Es la primera vez que se le pone un impuesto a la explotación del petróleo. En ese momento la embajada norteamericana se convierte en enemiga del maderismo y ya sabemos lo que pasa. Este año se van a cumplir 100 años de esa gran conspiración y gran traición que reunió, por un lado, a los porfiristas que estaban golpeados por la revolución, que estaban fraguando la venganza. Por otro lado, al clero, obviamente, el clero católico participó en esta conspiración, y la embajada norteamericana con las empresas petroleras. Logran convencer a Victoriano Huerta, se da el golpe de estado de la Ciudadela, asesinan a Madero y a Pino Suárez, pero, y aquí hay algo curioso en esta historia, Huerta
quería más el poder que los compromisos. Huerta amaba más la presidencia que las alianzas que lo habían llevado a la presidencia. Y cuando llega a Palacio Nacional se olvida de todos los compromisos que tenía y se vuelve a abrir una coyuntura favorable. ¿Por qué? Porque Huerta lo que hace, en su desesperación por mantenerse en el poder, es que amenaza con expropiar el petróleo. La primera iniciativa de expropiación petrolera la hace Huerta en su desesperación por quedarse en el poder. Y eso abre la posibilidad de que Carranza y la revolución carrancista lleguen al control del poder, con un error para las compañías petroleras norteamericanas e inglesas, y era que pensaban que esa revolución carrancista iba a restaurar los intereses petroleros y a permitir la explotación que Porfirio Díaz se había permitido y que Madero había puesto en peligro. Y no pasó exactamente lo contrario. Carranza retomó el proyecto maderista, volvió a ponerle un impuesto al petróleo e intentó reglamentar nuevamente la explotación petrolera en nuestro país, lo que le motivó una serie de problemas y de conflictos internacionales incluso. Ustedes han de recordar al grado de que se habla de que recurrió al apoyo del Imperio alemán para poder hacer frente en un momento dado a las resistencias de los petroleros norteamericanos. En ese ínterin se da la discusión en el Constituyente del 17 del artículo 27, que es quizá el artículo fundamental de nuestra Constitución, porque en él se condensa la lucha de este país por el control y la reivindicación de los recursos naturales para nosotros los mexicanos. Hay que decir que el artículo original, como se iba a discutir, mantenía la nebulosidad en la definición del control de los recursos de la nación sobre el petróleo, sobre la minería, sobre etcétera. Pero fue Francisco J. Mújica el que se levantó, como siempre, y puso el dedo en la llaga, y de él es aquel discurso que pasaría a la historia, que sacudió las conciencias del constituyente, que les dijo: maldita la revolución, 1000 veces maldita, si mantenemos la ley como está actualmente y no somos capaces de reformarla como debe de ser, devolviendo los derechos que le corresponden a quien es el que lo detenta, que es el pueblo mexicano. Eso motivó que por unanimidad, uno de los pocos artículos que se aprobó por unanimidad fue el 27, se aprobara en el Constituyente de Querétaro. Sin embargo, ese constituyente no fue capaz de en la práctica aplicar la Constitución y se llevó muchísimos años para que el 27 tuviera vigencia. ¿Por qué pasó? Que para conspirar y derrocar a Carranza, Álvaro Obregón negoció con los petroleros otra vez. Carranza, les decía yo, en vez de favorecer al capital norteamericano, a los inversionistas petroleros norteamericanos, empezó a ponerles freno, pero además quiso aplicar íntegramente el artículo 27. Y no es casual que Venustiano Carranza haya muerto asesinado al grito de viva Obregón y viva Manuel Peláez, porque Manuel Peláez era nada menos que el defensor, el general que mantenía el ejército protector de las compañías petroleras de la Huasteca en nuestro país. La alianza de Obregón con Manuel Peláez permitió el asesinato y la traición de Carranza y permitió que llegara Obregón al poder para frenar la aplicación del artículo 27, para impedir que se aplicara el artículo 27 cabalmente y mantener los privilegios en las empresas norteamericanas. Esa es la razón por la que Obregón firmara los tratados de Bucareli, los vergonzosos tratados de Bucareli, que no eran otra cosa que el poner sobre el papel el compromiso de la no aplicación del artículo 27 en nuestro país. Eso le permitió a Obregón llegar al poder, pero además el reconocimiento norteamericano, y no solamente eso, sino cuando se vio amenazado en 1924 por la rebelión de la Huertista, que logró levantar a las 3/4 partes del ejército en contra de él, y a lo mejor de los generales de la revolución, Manuel M. Diegues, Rafael Buelna, Enrique Estrada, Salvador Alvarado, lo mejor de los revolucionarios, se alzaron en armas contra él y contra Plutarco Elías Calles para impedir otra vez la imposición. Por eso les digo que la lucha por el petróleo siempre está asociada a la lucha por la democracia, para garantizar la continuidad
del pacto con las petroleras norteamericanos, Obregón tenía que imponer al sucesor, y ese sucesor era Plutarco Elías Calles. Bueno, pues eso motiva la rebelión de la Huerta. Y les decía yo, le reporta a Obregón estos tratados de Bucareli tal ventaja que si no ha sido por ellos, ese ejército levantado en armas y esos generales lo hubieran derrocado. Porque lo único que salvó a Obregón y a Calles fue que el gobierno norteamericano le entregó armas, parque y aviones con las que derrotaron a los rebeldes. Y eso fue lo que impidió la derrota de Adolfo de la Huerta, que era la cabeza de este levantamiento. Pero pasa como siempre en nuestro país, que cuando llega un gobernante al poder, le gusta más el poder que sus compromisos, y Calles pensó, se le hizo fácil, que podía reglamentar el artículo 27 y aplicarlo. Bueno, pues lo que sucedió fue que entraron en rebelión los petroleros, se metieron en nuestro país intereses tremendos. Hubo un momento en que el embajador Sheffield tenía bajo la almohada un plan para invadir nuestro país, para tomar posesión de los pozos petroleros. Calles mismo le dio órdenes a los jefes de las operaciones militares en la región de Tampico, en la región del Golfo, para que en caso de que un solo barco tocara los mares mexicanos, de inmediato se incendiaran los pozos petroleros. A ese grado de peligro llegó nuestro país en 1926. Y otra cosa importante, pues se dio el levantamiento de la Revolución Cristera, que en apariencia defendía los derechos de la Iglesia Católica, el derecho a la libertad de cultos, pero que en el fondo en realidad era un movimiento que lo que buscaba era restaurar la Constitución del 57 para evitar la aplicación del artículo 27 otra vez, y no solamente el 27, sino el tercero, el 130, etcétera, etcétera. Eso era lo que escondía la Rebelión Cristera. No era esa parte romántica que incluso por ahí ya la han llevado a las pantallas, de defender la libertad religiosa. No, era la restauración del viejo orden político y los intereses de los grandes monopolios norteamericanos, fundamentalmente, que estaban metidos con dinero y recursos, porque el líder del movimiento revolucionario, que era además el dirigente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, René Capistrán Garza, fue a los Estados Unidos específicamente a hablar con los dueños de las petroleras para hacer un acuerdo, para, en caso de que incluso fuera imposible ganar la revolución al gobierno, por lo menos crear la República de las Huastecas, que iba a separar la región petrolera de México para permitirle el control absoluto a los Estados Unidos sobre el petróleo de nuestro país. Eso era lo que había detrás de la Rebelión Cristera. Y cuando se entera Calles, cuando se da cuenta del peligro que escondía esta revolución, que además no podían, empezó en el 26 y ya era 1927, 28 y no la podían frenar ni detener, se da un cambio estratégico de embajador. En vez de Sheffield llega el embajador Morrow, que era además un agente de las empresas petroleras, pero además un hombre de negocios muy hábil. Llega a un acuerdo con Calles. Calles lo hace socio de negocios incluso personales, y a partir de ese momento Calles se hace de la vista gorda otra vez en la aplicación de la Constitución. Termina la Rebelión Cristera, todos sabemos cómo termina. Dejan la alta jerarquía católica deja colgados a los guerrilleros cristeros en los montes, firman los concordatos entre el Vaticano y el gobierno mexicano, se da la paz a costa de la muerte de muchos guerrilleros cristeros, pero además, lo más importante, se garantiza la no aplicación otra vez del artículo 27. Detrás de esos intentos de Calles estaba, desde luego, quedarse en el poder, afianzar su maximato. Él quería seguir controlando el poder tras bambalinas. Acuérdense que él, en su discurso, como en su informe de 1928, anuncia que se termina el caudillismo, pero da paso a lo que se llama el maximato, que es el tener el poder tras el trono, tener presidentes peleles y el seguir controlando el poder como jefe máximo de la política nacional. Bueno, pues no solamente Calles hace eso, sino que crea lo que hoy estamos viendo su regreso. Crea ese monstruo que es el PRI, Partido Nacional Revolucionario, gracias a esta alianza con los grandes intereses norteamericanos, con los grandes monopolios, con los inversionistas, con el capital nacional muy reducido que controlaban unas cuantas familias de políticos, con la oligarquía,
con el ejército y con la Iglesia Católica. Eso permite la creación del PRI. No es la revolución lo que da pie a la creación del Partido Revolucionario, sino el acuerdo, el contubernio, la alianza oculta de justamente aquellos que habían combatido la revolución. Por eso el PNR nace no como el partido de la revolución en realidad, sino como el partido de la contrarrevolución, y se encargará en los años siguientes en frenar la aplicación constitucional íntegramente. Si no es porque llega Lázaro Cárdenas en 34 y detrás de Lázaro Cárdenas llega Francisco J. Múgica, seguramente en este país no habría habido expropiación petrolera. Porque algo que se olvida es que cuando llega Lázaro Cárdenas a la presidencia, con un proyecto político social muy amplio, profundo, con la convicción de aplicar el tema social íntegramente que se había quedado pendiente desde el 16-17, que esa corriente radical revolucionaria había impulsado en los debates, pero que se había quedado tras bambalinas, que la habían traicionado Obregón, Calles, los gobiernos peleles. Bueno, pues lo que se olvida es que cuando llega al poder Cárdenas lo hace de la mano de Múgica, que es el hombre que crea esta corriente revolucionaria, impulsora del artículo 3, 27, 123, 130 fundamentalmente. Pero además llega con la consigna de aplicarlo íntegramente. Múgica sabe que la única forma de cumplir la Revolución Mexicana es cumpliendo cabalmente con la Constitución. Y él está ahí atrás de Cárdenas para empujarlo todo el tiempo. Cada vez que Cárdenas titubea o cada vez que Cárdenas duda, está Múgica para empujarlo y hacerlo dar un paso adelante. Y la expropiación petrolera es producto entonces del empuje de Múgica, que llegó al grado, hay que decirlo, de conspirar, porque así tuvo que hacerlo, con los sindicatos petroleros para armar la gran huelga que dio motivo a que Cárdenas decretara la expropiación del petróleo. Y así se logra. Ese fue el factor que permitió que en México la aplicación de la Constitución se diera cabalmente. México mucho le debe a Múgica y entre esas cosas le debe la expropiación petrolera. No solamente eso, sino que el gobierno cardenista se convierte en el gobierno cumbre de la Revolución Mexicana. El ejemplo de lo que se puede llegar a ser cumpliendo cabalmente con la Constitución del 17, que hoy ya no es obviamente ni la sombra de lo que era. Hoy es un mamotreto en el que están metidas más de 500 reformas que no reflejan ese espíritu social que hoy está perdido y que solamente encarna la izquierda y el proyecto que encarna Andrés Manuel López Obrador. Por eso estamos en esta lucha. ¿Por qué? Porque al irse Cárdenas de la presidencia, regresa la contrarrevolución. Regresa los intereses mezquinos de la entrega al capital extranjero. Primero Ávila Camacho, luego Miguel Alemán, empiezan a dar marcha atrás en las conquistas revolucionarias. Se empieza a reformar la Constitución, se empieza a alterar el sesgo social popular que tenía la revolución, hasta llegar a la ignominia con los gobiernos neoliberales de la Madrid y Salinas, que son los que han permitido el contubernio con el PAN que hoy nos tiene metidos en este gobierno, que está en el poder para llevar a sus últimas consecuencias el regreso de la contrarrevolución y la traición a la Constitución, a lo poco que nos queda de la Constitución original. Bueno, pues por eso estamos en esta lucha y por eso les decía yo al principio, la lucha por la defensa del petróleo es la lucha por la nación. Porque si perdemos el petróleo vamos a perder a la nación. Y porque si perdemos a la nación va a ser cada vez más difícil que en este país haya gobiernos democráticos surgidos de la voluntad del pueblo. Gobiernos que se dediquen a aplicar leyes en favor del pueblo y gobiernos que se dediquen a hacer leyes para favorecer al pueblo. Si los mexicanos, los ciudadanos mexicanos no nos ponemos en pie otra vez como en el 2008, como en el 38, para hacer la defensa del petróleo, si no tomamos conciencia que la única resistencia real que tiene el PRI hoy somos nosotros, porque ya en la misma oposición hay quienes están planeando abrir resquicios para permitir las reformas legales que no privaticen Pemex, porque eso no lo van a hacer. Lo que van a privatizar es el petróleo, la explotación del recurso, es lo que les interesa. Ellos van tras la renta petrolera. No les interesa el edificio de Pemex, les interesa
los recursos naturales, la riqueza nuestra que nos corresponde a nosotros. Y en ese camino van a decir muchas falacias. Van a decir que ahí está Brasil, van a decir que la privatización trae modernidad, van a decir que la única forma de que este país sea del primer mundo es siguiendo el ejemplo de los países del primer mundo. El discurso que nos viene repitiendo desde los 80s. Y es el discurso que tendríamos nosotros que estar rebatiendo con pruebas, porque nos sobran pruebas. Porque con ese discurso nos quitaron los bancos y los entregaron a extranjeros. Hoy los bancos no pertenecen a mexicanos, son mayoritariamente extranjeros. Porque nos quitaron los ferrocarriles. Porque hoy además lo que tenemos, se acabaron los estanquillos y las tiendas departamentales mexicanas. Hoy tenemos los grandes consorcios. Hoy lo que mueve las mercancías y el comercio son los grandes monopolios norteamericanos que están asentados aquí. Hoy la economía está al servicio de los capitalistas extranjeros que vienen y hacen un paraíso de este país, para ellos, no para nosotros. Hoy somos más pobres y hoy este país es más injusto. Gracias a esa apertura que se dio en los 80s y gracias a ese discurso que dice que si copiamos al primer mundo vamos a parecernos al primer mundo, cuando la realidad es que hoy somos más tercer mundo. Hoy somos casi un quinto mundo y hoy los ciudadanos mexicanos somos menos dueños de nuestras riquezas, menos dueños de nuestra independencia y menos dueños del poder. Porque si recordamos, este país nació no nada más para independizarse de España, nació, y ahí está la importancia de la revolución de Hidalgo y de Morelos, para recuperar el dominio de nuestros recursos para sus dueños originales, porque nos habían venido los españoles a escamotear, a robar y a explotar nuestros recursos. Y la revolución social de Hidalgo lo que buscaba era recuperar para los mexicanos el dominio completo, no nada más del poder, sino de nuestra riqueza. Hoy todo eso es un espejismo. Hoy todo eso estamos a punto de perderlo. Y hoy todo eso, si no salimos en defensa de él, va a ser la bandera para que el PRI se quede en el poder, por lo menos por 20 o 30 años, como hizo Porfirio Díaz, o por lo más, como fue lo que hizo Calles a través del PRI. Por eso concluyo con un mensaje para que tomemos conciencia del papel tan importante que tenemos nosotros, cada uno como ciudadanos, para hacer conciencia a su vez en otros ciudadanos del papel que nos toca jugar en esta hora. Si nosotros y los ciudadanos no salimos en defensa de lo que es nuestro, de nuestros recursos, si no salimos en defensa del petróleo, de nuestros recursos naturales, de los bienes de la nación, esos bienes no solamente no nos van a servir para tener un mejor gobierno, sino que van a servir para explotarnos y hacernos más esclavos, todavía más de lo que somos hoy. Si no salimos a resistir y a oponernos y a obligar a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de legislar para que dejen de traicionar a la nación, mañana vamos a ver otra vez la restauración de un poder mucho más férreo, más represivo, más engañoso y mentiroso que el porfiriano, más engañoso, más traicionero de los principios constitucionales que lo fue el PNR, el PRM y el PRI durante 70 años. Y yo creo que ninguno de nosotros estamos en este lugar y decidimos salir de nuestras casas para que este país vuelva a ser un país de esclavos, como es el objetivo de los gobiernos neoliberales que nos han venido a escamotear nuestros derechos desde los 80 para acá. Los invito de verdad a que reflexionen sobre este papel que nos toca. Llevamos ya muchos años, por lo menos 6 años, en una lucha de resistencia para defender la legalidad en este país. Este país no tiene defensores de la Constitución en el poder. Este país, los únicos defensores de la ley y de la Constitución somos nosotros. Hoy la izquierda es la única garante de que no se siga violando ni desaplicando la Constitución. Así de importante es el papel que tenemos. A eso los invito y les pido que así como cada uno de nosotros, y lo sé, tenemos conciencia de lo importante que es este papel, hagamos extensivo este compromiso en nuestros vecinos, en nuestros parientes, en nuestros familiares, porque de verdad el momento es fundamental. Tenemos frente a nosotros un momento clave para la historia nacional y de nuestro proceder va a depender que esto sea en favor o en contra del país. Muchas gracias.
Sí, Jan Meyer habla de ello. Hay 3 tomos de sus libros, 3 tomos. Ahí habla parte. Incluso él retoma algunos archivos norteamericanos sobre el papel de Cabestrán Garza. Pero hay un libro de Antonio Cárdenas, me parece que es La lucha por el petróleo se llama, que también habla específicamente ya con respecto al tema pero Jan Meyer sí lo retoma, ¿eh? ¿Por qué acude tan poca gente? ¿Qué hacemos mal? Yo creo que esa es la pregunta central que se está haciendo a la izquierda desde el 1 de julio. Primero, ¿por qué, si sabíamos que nos iban a hacer fraude, por qué nos lo volvieron a hacer? Luego de eso, ¿por qué, si sabíamos que acudir a ellos, a los que habían hecho el fraude, como instancias legales de representación electoral, si sabíamos que eran ellos los artífices de todo este porquerillero en el que convirtieron las elecciones pasadas, ¿por qué acudimos a ellos para presentarles nuestro recurso de inconformidad? ¿Y por qué esperábamos que ellos nos dieran la razón de todas las porquerías que habían hecho los priistas? Si sabíamos que no iba a ser así. Y luego de eso, ¿por qué, si sabíamos todo esto que ha estado pasando, por qué, si sabíamos que tomar el poder Peña Nieto y regresar el poder el PRI iba a implicarnos el peor escenario político, por qué estamos tan titubeantes y por qué seguimos atrapados en la confusión de qué hacer y por qué no logramos salir de esta situación de dudas, de desánimo, hasta de pensar qué tan útil puede resultar esta resistencia. Yo creo que hay 2 respuestas para esto. La primera tiene que ver con estrategia política. Yo no estoy tan seguro que la estrategia política seguida por la izquierda hasta ahora haya sido tan efectiva. Yo creo que ha habido por lo menos algunos errores, porque habiendo logrado una movilización tal como la logramos desde hace 6 años, habiendo logrado una respuesta popular tan contundente y tan amplia como la logramos al construir el movimiento de regeneración nacional, al construir la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, a lograr la formidable respuesta que logramos en la campaña, a lograr incluso que los jóvenes despertaran y se aglutinaran en torno a este movimiento 132. ¿Qué pasó? Que hoy estamos 10, 15 gentes reunidas pensando en si vale la pena o no seguir. No es fácil la respuesta. No es fácil la respuesta porque, para empezar, yo diría, alguna responsabilidad debemos de tener cada uno de nosotros también, que no somos capaces de transmitir esta fidelidad a los principios que tenemos los que estamos aquí. Entonces, para empezar, estamos fallando nosotros. Algo también habrán de fallar los dirigentes, las cabezas de todo esto, que no han logrado que tanto entusiasmo y tanto esfuerzo y tanto sacrificio y tanta fe, tanta entrega, hoy parezca estéril. Porque no es estéril, pero algo debe estar fallando para que lo estemos creyendo. ¿Y qué nos queda entonces por hacer? La pregunta, ¿qué hacer? Que no se ha respondido, O sea, yo creo que la pregunta de y después del fraude y después de la llegada del PRI, ¿qué hacer? La tendríamos que buscar responder nosotros mismos. Igual tiene muchas aristas.
como siempre lo trato de hacer con la mayor honestidad posible, dentro de la obligación que me impone el seguir tratando de mantener un diálogo entre las izquierdas, una cohesión entre nosotros, un mínimo acuerdo que nos permita no dispersarnos tanto como estamos dispersados. Sí les quiero decir que yo creo que nos faltó resistir más. A mí me hubiera gustado ver mayor resistencia en nuestra parte. Yo creo que le salió muy barato el fraude a Peña Nieto. Le salió muy barato, mucho más barato que a Calderón. La llegada de Peña Nieto el 1 de diciembre fue casi en un camino de rosas. Y se debió en parte a que no resistimos como debíamos haber resistido, pero en parte también a las traiciones adentro, porque las hubo. En parte al entreguismo de adentro. Para mí no es casual que la represión del 1 de diciembre la hayan ejercido dos personajes oscuros que se encubrieron durante los últimos 6 años en la izquierda, Marcelo Ebrard y Manuel Mondragón y Calvo. Porque fue represión, porque no se ha hablado del 1 de diciembre lo suficiente que debía de haberse hablado, porque no se ha hablado de dónde se gestó, quién dio la orden, por qué la dio, por qué los que estuvieron presos todos fueron inocentes y por qué los verdaderos responsables fueron protegidos por la policía del DF, fíjense ustedes, del DF, no la federal, y que hasta que acabaron sus desmanes salieron con toda tranquilidad y empezaron las detenciones de los inocentes. Pero además hubo una deliberada acción del gobierno del Distrito Federal por culpar a inocentes. Pero además no se ha dicho del muerto que hubo el 1 de diciembre, que de repente le cambiaron el nombre. 2 veces le cambiaron el nombre. Y resulta que Carlos Valdivia, que luego obedecía y que además se tenía hasta su perfil, no nada más era el nombre, era un joven que pertenecía a grupos de 132, de repente se volvió en Francisco Kuykendall. Nadie nos ha dicho eso. Nadie nos ha dicho si realmente hubo muertos, porque además la amplitud represiva que se vivió ese día, inédita desde el 68, desde el 52, nos hace suponer que por lo menos debe haber habido heridos graves. A primeras horas de la madrugada del 1 de diciembre, teníamos una lista de 165 heridos. ¿Quién ha hablado de ellos? Solamente se habla de 2. Pero además les quiero decir que había una lista de desaparecidos. ¿Quién ha hablado de los desaparecidos? ¿Y saben por qué no hablamos de los desaparecidos? Porque incluso en las filas de la izquierda nadie quiere tocar al gobierno del Distrito Federal, porque es de izquierda. ¿Y ustedes saben lo que nos costó sacar a los chavos que estaban presos? Porque querían culparlos a fuerzas con pruebas falsas, porque no fueron capaces de reconocer que la autoridad local, la autoridad del DF, el Ministerio Público, la Procuraduría del DF, inventaron todas las pruebas para inculpar inocentes. No se atrevieron a reconocerlo. Prefirieron reformar un artículo del Código Penal para darle salidas a estos muchachos, pero no fueron capaces de reconocer la porquería y la villanía que se cometió el 1 de diciembre desde las oficinas del gobierno del Distrito Federal. Todas esas son fallas. Todo eso contribuye al desánimo. Porque saben ahora esos chavos que dicen que no valió la pena haber votado por la izquierda porque la izquierda fue la que los metió a la cárcel. Es decir, que hoy tenemos un panorama en el que todavía más tendríamos que estar haciendo. Más tendríamos que estar trabajando. Porque la prioridad es hacer conciencia y hacer conciencia y hacer conciencia. Porque el fraude fue posible en gran medida porque no hubo resistencia nuestra, es verdad. Pero sobre todo porque tenemos que reconocer que culturalmente la democracia en este país no existe. Culturalmente, no políticamente. O sea, políticamente es obvio que no hay democracia. El IFE no representa, ni defiende, ni garantiza la democracia, y el Tribunal Electoral mucho menos. Pero más allá de eso, las leyes actuales no garantizan que haya democracia en unas elecciones. Ahí está. Vean lo que acaba de decir el IFE hace unos días. Monex, a pesar de que les demostramos, les llevamos pruebas físicas de cada una de las diferentes tarjetas que se entregaron a todo lo largo del país, millones de pesos
que se estuvieron regalando a cambio del voto, para el IFE no existió más que unas cuantas tarjetas que hicieron merecedor de una sanción menor, pero no vio nunca las empresas fantasma, ni vio nunca los millones que corrieron, ni vio nunca los nombres falsos, ni vio nunca la compra de voto, porque eso para el IFE no existió. Pero no solamente eso, ahora resulta que nosotros fuimos el candidato que iba en aviones comerciales, que se movía en carretera, que andaba a ras de tierra, que teníamos los menos spots en televisión y en radio, que tuvimos la menos propaganda. Ahora resulta que fuimos nosotros los que nos excedimos en gasto de campaña. Y nos van a poner una sanción además ejemplar para por si teníamos ganas de hacer algo, pues no tengamos ni dinero para hacerlo. Ese es el IFE, ese es el TRIFE. ¿Y saben por qué es este desbalance tan tremendo entre una campaña y otra? Pues porque el que hizo el ajuste de las cuentas, el balance de las cuentas y el cálculo de las cuentas de la campaña del PRI fue el IFE. Vaya, ni siquiera fue el comité de campaña de Peña Nieto el que hizo las cuentas. Ellos le dijeron al IFE, no podemos hacer nada. Ahí tú calcúlame lo que tú creas. Si me excedí, pues ahí tú... Y entonces la unidad de fiscalización se erigió en el comité de campaña, más aún en la Secretaría de Finanzas del PRI, y fue la que le hizo la contabilidad de la campaña a Peña Nieto. ¿Y saben qué hizo? Gracias a este milagro del IFE tan maravilloso que para muchos de los priistas hoy es en realidad el que garantiza que estén en el poder. Bueno, pues ¿saben qué hizo el IFE? Que a Peña Nieto le cargó el 1% de los gastos de campaña y a nosotros el 50% y a veces hasta el 100% de los eventos de campaña. Así hace las cuentas el IFE. Esa es la democracia que tenemos, pero lo grave, insisto, no es eso, porque lo sabemos, lo sabíamos. El gobierno actual no garantiza la democracia ni le interesa garantizarla. Pero el problema de México es otro, es que culturalmente la sociedad mexicana no está en la lógica de la democracia. Y no estoy tratando de culpar a los que vendieron su voto, no, porque eso está muy por allá. Sino que ya nos acostumbramos. Si este país no ha tenido democracia, nunca, fíjense ustedes, nunca la ha tenido. Yo creo que podríamos contar con los dedos las elecciones que más o menos podrían salvarse democráticamente. La de Madero. ¿Y eso por qué? Porque el triunfo de la revolución fue tan contundente que, pues la verdad, fíjense ustedes, en un país semianalfabeto, analfabeto casi en su mayoría, pues no podía ganar más que el que había ganado la revolución. Es decir, no, ni siquiera hubo una elección democrática ahí tampoco. Pero fueron limpias porque ganó el que debía ganar. Y las otras que quizás podían considerarse más o menos limpias, pues las de Fox. Pero fuera de ahí, ni las elecciones de Juárez, ni las de Madero mismo cuando era presidente, ni las de Cárdenas, se pueden considerar democráticas. Esa es la realidad de este país. No somos un país con cultura democrática. ¿Y a qué quiero llevarlos con eso? Y trato de concluir porque ya me extendí. Pero el tema es importante. A que si no cambiamos la mentalidad de los mexicanos, si no nos volvemos nosotros auténticos demócratas, la democracia no va a venir a este país. La revolución que tenemos que hacer es política, sí es cierto. La tenemos que ganar en las urnas, es cierto. Pero no la vamos a ganar ni en las urnas, ni en la política, si antes no la ganamos en el terreno cultural. ¿A qué me estoy refiriendo? Que tenemos que convencer a los demás a que vengan aquí, a que nos sentemos a discutir sobre política. Que tenemos que convencer a los demás que la política no es de ellos, de los que están allá en Los Pinos, en Palacio, en los partidos, sino de nosotros, que somos los que los elegimos. Que en este país no va a dejar de haber fraude hasta en tanto no nos decidamos nosotros. Una de dos, fíjense ustedes. O a votar masivamente por quien nosotros queremos, o a impedir masivamente que nos hagan fraude. ¿Y eso cómo va a venir? ¿Con una orden de un caudillo, de un líder o de un hombre mesiánico? No existe eso. No hay Mesías. Eso no puede ser, porque además eso es incluso la contradicción de la democracia que queremos. El cambio real que estamos buscando va a venir de nosotros. Que además es una frase muy trillada y es una frase muy fácil. Empieza por cambiar tú para que cambie el país. Tampoco es tan fácil. No. Lo que necesitamos es
la estrategia individual, convertirla en estrategia colectiva y aunar a nuestra voluntad de cambio el compromiso y la voluntad de cambio de los dirigentes y los líderes de nuestro movimiento. Que los partidos políticos que nos representan realmente obedezcan a los intereses de la base que dicen representar. Es decir, que si nuestra voluntad de cambio individual, de compromiso de cada uno por convencer a más, no va aunada a una estrategia nacional en la que los dirigentes y los partidos que representan este movimiento tomen conciencia de que tenemos que dar un paso adelante en la defensa de la democracia, pues vamos a seguirnos reuniéndonos aquí por muchos años. Pero concluyo diciéndole una cosa. Aunque acabemos reuniéndonos 4 o 5 para defender los principios, vale la pena. Porque este país sin principios no tiene futuro. Y porque alguien debe de defender los principios en este país. 10, 20, 1 millón, 80 millones, lo que sea. Obviamente, si somos 80 millones, vamos a poder cambiar el país. Si somos 3 o 4, por lo menos estaremos dejando testimonio a los que vienen de que hubo quienes se resistieron a la ignominia, a la corrupción, a la vergüenza, a la entrega de este país. Que no todos nos sumamos al aplauso fácil de la unanimidad, de ser solapadores y cómplices de la traición a este país. Que no todos fuimos partícipes de la entrega de México a los extranjeros y de la traición a los principios y de la no observancia de la ley. Que había unos, 10, 20, 40, 1000, los que quieran. Que había un grupo que se mantuvo siempre firme, peleando, resistiendo, diciendo lo que tenía el compromiso de decir, peleando por los principios que tenía el compromiso de defender. E insisto, no importa que seamos 2, 3 o 4, lo importante es ser eso, la conciencia de esta nación. Ese es el valor de este movimiento. Y mientras lo seamos, va a valer la pena seguir en él. Espero haberla respondido. Muchas gracias a